La vive la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. En esta ocasión yo quiero compartir este tema, escudriñando las Escrituras con éxito. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por sus oraciones. Les agradezco mucho, porque nos toman en cuenta. Necesitamos su apoyo en cuanto a la oración. Gracias a Dios por la salud que me da, por la vida. Y por eso estoy aquí en esta ocasión para compartir esta porción de las Escrituras. Muy bien. Si usted tiene Biblia, quiero que busque por favor allá en el libro de Proverbios capítulo 2. Si usted está trabajando, escuche lo que dice la palabra de Dios. Si usted anda por ahí haciendo algún ejercicio, escuche lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Proverbios 2 al 5. Dice la palabra de Dios así. Proverbios 2, 1 al 5. Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El tema: escudriñando las Escrituras con éxito. Padre, te doy muchas gracias en esta hora por darme la oportunidad una vez más de compartir tu palabra. Solamente te pido que me ayudes. Me considero como un insecto, un microbio, no soy nada delante de ti. Quiero en esta mañana hacer un instrumento en tus manos. Ayúdame. Bendice a todos los que nos están sintonizando y los que posteriormente lo harán. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amados hermanos y amigos, cuando hablamos y pensamos acerca de escudriñar, creo que nos hace mucha falta entre nosotros los cristianos. Hemos descuidado esta área, tal vez no estamos disciplinados en ello. Y si no lo hemos hecho, hemos descuidado algo que es muy importantísimo en la vida cristiana. Hablar de escudriñar es hablar de investigación, hablar de examinar, de explicar, de buscar. Tal vez muchas veces entre el pueblo evangélico no busca lo que dice la palabra de Dios por el bien de cada uno. No nos alimentamos, no queremos buscar porque no hay tiempo. Cuando hablamos de investigación, hermanos, cuando hablamos de escudriñar, la investigación es profunda de las Escrituras para hallar vida eterna. En el libro de San Juan capítulo 5 versículo 39, Jesús estaba hablando con ciertas personas que también escudriñaban las Escrituras. Jesús se dirigió a los judíos y otras personas
que escudriñaban las escrituras, pero a su manera no entendían lo que la palabra del Señor quería realmente que aprendiese. Jesús les muestra que a pesar de todos sus esfuerzos y sus estudios minuciosos, habían fracasado en adquirir entendimiento sobre el camino verdadero a la vida eterna a través del Hijo de Dios. Por eso Cristo le dice escudriñar las Escrituras. Nosotros, los cristianos, tenemos la dicha de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal ya. Somos afortunados. Necesitamos escudriñar para que crezcamos, investigar para tener conocimiento. Entonces, número 1 de nuestro tema, el comienzo de buscar a Dios con éxito. ¿Sí? El comienzo de buscar a Dios con éxito. ¿Quién de nosotros no quiere tener éxito en la vida? Como en la vida material, nos complacemos cuando vemos que estamos superándonos, estamos nosotros creciendo. En la vida espiritual es mucho más importante dedicar tiempo, preocuparnos para tener un comienzo exitoso. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, y quiero que usted lea, si usted tiene Biblia, lea conmigo. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y mis mandamientos guardares dentro de ti, el comienzo de buscar a Dios con éxito. Estamos pensando sobre la entrada de la palabra del éxito, el origen. Estamos nosotros pensando en el principio, en el nacimiento de un éxito que todos nosotros necesitamos. Pero para tener este éxito necesitamos nosotros guardar los mandamientos dentro de nosotros, dentro de cada cristiano. Se debe de buscar a Dios de todo corazón. El lugar más correcto donde se puede hallar el éxito es en su palabra. Y tal vez hemos descuidado esta área. Nos hemos hecho cristianos irresponsables. No tomamos la palabra como tal. Entonces nosotros necesitamos, para tener éxito, para tener este comienzo, para buscar a Dios, necesitamos dedicación, amados hermanos. Dedicar un tiempo, ser cristianos disciplinados, educados, responsables. Cuando nosotros tenemos esa dedicación, entonces nosotros nos formamos cristianos listos para ofrecer un sacrificio a Dios, consagrar nuestra vida. Esto es lo que nos hace falta hoy más que nunca. Tenemos que ofrecer, tenemos que consagrar nuestra vida. Tenemos que ofrendar. Tantos quehaceres, tantas preocupaciones que hay en nuestro entorno, no hay tiempo para ofrendar. No hay tiempo para ocuparnos. Y esto es demasiado triste, porque usted no me dejará mentir. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para todo. Para el trabajo, para ir al mercado, para ir a un
campo deportivo, para andar donde sea, menos ofrecerle a Dios una ofrenda. Dice la palabra de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Necesitamos nosotros dedicar este tiempo. Empezamos a dedicar el tiempo a Dios, pero nos sentimos agotados. Nos sentimos nosotros sin fuerzas. No hay. Pero quiero decirle, amados hermanos, el comienzo de buscar a Dios con éxito, necesitamos guardar los mandamientos, así dice la palabra del Señor. Se necesita dedicación, se necesita tiempo. Hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene Biblia, quiero que busque esta porción de las Escrituras allá en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 13, la palabra de Dios dice así: entre tanto que voy, ocúpate, miren lo que dice la palabra del Señor, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo le está hablando a un joven, a un varón, y le dice estas palabras: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Qué significaba esto? Significaba que si el joven se ocupara en la lectura, él iba a crecer. Él estaba teniendo el comienzo, la entrada, el origen para buscar a Dios con éxito. No hay otra alternativa, amados hermanos y amigos, para buscar a Dios con éxito, sino guardar los mandamientos. Esto es importantísimo. Pablo estaba preocupado por un joven que tenía todo tipo de problemas como nosotros. El pecado era igual en aquel tiempo como ahora. Los problemas eran semejantes a los de hoy. Y Pablo les dice: entre tanto que yo voy, no estoy contigo, estoy retirado, pero mientras yo no estoy ahí presente, ocúpate en la lectura. Quiero que tomes tiempo. Quiero que te preocupes en la exhortación. Quiero que te preocupes no solamente en esto, quiero que te preocupes en la enseñanza. Queridos, es importante tomar en cuenta lo que la palabra del Señor nos enseña. Y mis mandamientos guardados dentro de ti. Oh, amados hermanos, estamos estrenando año, estamos estrenando mes. Es muy probable que el año que pasó, en un principio hicimos promesas, le dijimos a Dios, le prometimos a Dios que vamos a serle fiel y que nosotros seríamos los cristianos que dedicaríamos tiempo en la lectura en su palabra, porque queríamos que Él nos hablara a través de su palabra y nos enseñara. Tal vez iniciamos muy bien, pero a medida que el tiempo fue transcurriendo, nos fuimos olvidando. En un principio tal vez tuvimos el comienzo excelente para buscar a Dios, pero al final del año pasado, tal vez giramos nuestro cuello y miramos hacia atrás y fracasamos. No cumplimos, fallamos. Pudo más el enemigo. Le hicimos caso más lo material y no tuvimos éxito con Dios. Esto es terrible, amados hermanos. Estamos al inicio de este año. ¿Por qué no nos proponemos
buscar a Dios con éxito. Le fallamos el año pasado, pero hoy queremos levantarnos. Queremos nosotros ser fieles, vivir en santidad, vivir en consagración, vivir todos los días aprendiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Jesús les dice a los judíos y a todas aquellas personas que no lo obedecían, escudriñar las escrituras. Hay mucha gente que sí escudriña las escrituras, sabe, conoce de las escrituras, pero no tienen éxito. El comienzo de buscar a Dios con éxito nunca ha llegado, porque aunque conozcan la Biblia, conozcan la palabra de Dios, viven en el pecado. Nosotros tenemos que buscar a Dios con éxito, que se demuestre que realmente en nuestra vida está habiendo o ha habido un cambio, que haya interés, que tengamos nosotros realmente ese propósito. Hermanos, nosotros tenemos que hacer, como dijera el salmista, mi alma tiene sed de ti. Buscar al Señor a través de la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable en este año. Queremos que Dios trate con nosotros. Esto es importantísimo. No debemos nosotros de apartarnos, de alejarnos de Dios, sino todos los días hablar. Todos los días queremos que el Señor nos hable. Miren lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, pero ahora el versículo 13 también. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Ahora, el apóstol dice, quiero que me traigas estas cosas que te describo, pero mayormente, que no se te olvide, que no se te escape, porque los necesito. Quiero que los traigas, por favor. Y que lo que estaba pidiendo el apóstol, los pergaminos. Oh, hermanos, si usted que conoce al Señor tuviese ese deseo, ese apetito, como cuando nosotros realmente tenemos apetito para satisfacer nuestra carne, deseamos nosotros un alimento agradable, sabroso para nuestro físico. Así nosotros necesitamos desear la palabra. Y cuando vamos a desear la palabra, nosotros estaríamos comenzando a buscar a Dios con éxito. Mateo escribe y dice el Señor así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchó bien. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para hacer estas cosas necesitamos guardar los mandamientos dentro de nosotros. Esto es lo que nos está enseñando la palabra del Señor, queridos hermanos, queridos amigos. ¿Cómo estamos viviendo en estos pocos días que llevamos de este año? ¿Cuánto hemos investigado de la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos buscado en la palabra de Dios? Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra tarea de escudriñar las Escrituras, porque esto nos sirve para crecer, nos sirve para madurar, para tener conocimiento de la palabra de Dios, para que nuestra fe esté bien fundada,
para que nuestra convicción tenga raíces profundas, para que cuando vengan las tempestades, para cuando vengan los problemas, no nos van a desanimar, porque nosotros estaremos bien cimentados. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos? Necesitamos guardar los mandamientos. En Hechos capítulo 18, busque usted si tiene Biblia ahí. En Hechos capítulo 18, versículo 24, la palabra del Señor nos dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, un hombre elocuente. Su manera de expresar era floreado. Pero dice la palabra del Señor en este versículo que estamos considerando, dice poderoso en las Escrituras, que conocía mucho de la Biblia, que se había preparado. Y saben, él escudriñaba, y este era el comienzo de buscar a Dios con éxito. Hay un versículo, hermanos, en Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para buscar, para investigar, para escudriñar. Dice que había preparado su corazón. Cuando el cristiano no tiene interés en buscar en las Escrituras la palabra para su soporte, para su crecimiento, no tiene la preparación en su corazón. Su corazón está lejos. Su corazón no quiere nada de Dios. Pero hoy estamos considerando que acerca de estos personajes que realmente dedicaron su tiempo y ellos comenzaron a buscar a Dios. Dijimos que se necesita disciplina, pero no solamente eso, se necesita dedicación. Cuando hablamos de dedicación, estamos hablando de orden. Sí, hoy muchos de los cristianos viven desordenados. No existe una orden. No hay una obediencia. El cristiano necesita entender estas cosas que son fundamentales. Mencionaba hace unos instantes, tal vez el año que pasó le fallamos. Fuimos desordenados, fuimos desobedientes. No hicimos caso de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero mientras que tengamos vida, tenemos la oportunidad de enderezar nuestro camino retorcido, nuestro camino chueco. Tenemos oportunidad para tener un orden, para obedecer, para ser cristianos obedientes. En San Juan capítulo 14, la palabra de Dios nos dice, San Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que obedece, el que tiene un orden, el que está sujeto siempre a su Señor. Entonces, queremos tener un comienzo de buscar a Dios con éxito en este año. Necesitamos vivir, necesitamos ejecutar, practicar los mandamientos. Y uno de ellos es precisamente esto: escudriñar la palabra de Dios. Tal vez hemos fallado, queridos amigos, hermanos en especial, pero tenemos que buscarlo. Este es un compromiso que hicimos cuando conocimos a Cristo. Sí, un compromiso que nosotros tenemos que cumplir. Por eso dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tal vez usted tiene la Biblia, conoce la Biblia,
Pero si no las practica, de nada sirve. Entonces usted no ama a Dios. Necesita usted hacer lo que dice la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. Deuteronomio capítulo 4, dice la palabra del Señor, dice así, y el 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Necesitamos nosotros buscar a Dios por medio de su palabra. Pero me atrevo a pensar que muchas veces los cristianos toman su Biblia y leen la Biblia solamente cuando están en el servicio, cuando están en la iglesia. Durante la semana no hay tiempo por los trabajos, por muchos detalles que vienen en la vida, que llegan en la vida y no se buscan. Pero qué triste, demasiado triste para que el cristiano esté viviendo en forma raquítica. Y cuando esto sucede, no va a crecer espiritualmente, nunca. No crecerá nunca. Qué triste, va a quedar estancado, va a vivir sin éxito, siempre va a vivir desnutrido espiritualmente. No va a haber interés, no va a haber aliento, no va a haber ánimo para servir, para orar, para ir a la iglesia, para aprender la palabra de Dios. Entonces se necesita estas cosas que son muy fundamentales en nuestras vidas, queridos amigos, queridos hermanos. Número 1, el comienzo de buscar a Dios con éxito. Número 2, esto es importante también para nosotros, todos los que conocemos a Cristo. Las condiciones para buscar a Dios con éxito. Las condiciones para buscar a Dios con éxito. Dice la palabra del Señor así: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Esto es lo que hace más falta hoy, porque el cristiano ahora vive desatento. Le pone mucha atención a otras cosas. Sí, mucho esmero, mucho tiempo que se le dedica, pero no quiere nada de Dios o de las cosas de Dios. Cuando hablamos o cuando habla la Biblia acerca de sabiduría, está hablando de la conducta, una conducta prudente en la vida. Está hablando también de conocimiento. Las condiciones para buscar a Dios con éxito, se necesita conocimiento, hermanos. Se necesita llevar una buena conducta. Pablo dice y les escribe a los hermanos de Corintio: vuestras cartas sois vosotros conocidas y leídas por todos los hombres. Mire, Pablo toma o pone el ejemplo de que nosotros somos una carta. Desde el origen de esa carta, cuando dejan esa carta, ese sobre, en aquellos años se usaban mucho los sobres, hoy ya no. Pero en aquellos tiempos, desde el momento que se le ponía la estampilla y se dejaba en el buzón, llegaba el que le correspondía para seleccionar las cartas y ver sus destinos. Pasaba mano tras mano, lectura tras lectura, ciudad tras ciudad, hasta que finalmente llegaba en donde tenía que llegar. Pero ¿cuántas personas, cuántas lecturas le dieron ese sobre? Muchos. Imagínense, nosotros, la Biblia dice que somos como una carta. Decenas, veintenas
de gente que saben que usted es cristiano y le empiezan a darle lectura, cómo se viste, cómo habla, cómo camina, el trato que usted da, la cortesía, todo esto la gente empieza a estudiar. Por eso dice Pablo que nosotros somos carta. Las condiciones para buscar a Dios con éxito, entonces, dice la Biblia, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a la conducta. ¿Cómo vive usted? En la oficina en donde trabaja, ¿cómo lo conoce? En la colonia en donde vive, ¿qué hablan los vecinos de usted? En la casa, ¿qué opinión tienen sus hijos? Su vecino al lado, ¿qué piensa de usted? ¿Qué habla de usted? Oh, amados hermanos, esto es importantísimo. No solamente habla acerca de sabiduría, sino dice la palabra del Señor, si inclinares tu corazón a la prudencia, Entonces, las condiciones para buscar a Dios con éxito, se necesita sabiduría, pero también se necesita prudencia. Y cuando se habla de prudencia, estamos pensando en sensatez, estamos pensando de cordura, estamos pensando en cautela. ¿Qué testimonio da? ¿Cuál es su porte con la gente, con sus amigos? ¿Usted se porta realmente a la altura como Dios quiere que nos portemos? La Biblia dice que nosotros somos luz. Usted es una lámpara en la oscuridad. Usted va a dar luz. Que la gente vea que realmente Cristo está en usted. Sí, es diferente. Usted tiene que ser una persona, un hombre, una mujer, un joven, una señorita totalmente distinto. Porque muchas personas en la iglesia demuestran que son realmente consagrados, pero después de la iglesia no lo son. Entonces necesitamos nosotros analizar nuestra vida. Las condiciones para buscar a Dios se necesita sabiduría, prudencia. Pero algo más que la Biblia nos enseña que se necesita. ¿Saben qué? Dice la palabra del Señor así: si clamares a la inteligencia, se necesita conducta, se necesita sabiduría, se necesita prudencia, sensatez, se necesita inteligencia, razonamiento, queridos hermanos. Se necesita discernimiento, y eso tal vez lo que nos hace falta en los tiempos en que estamos viviendo. Queremos realmente buscar a Dios con éxito. Hay condiciones, y esta es la que estamos considerando según Proverbios capítulo 2 y el versículo 2 también. Hermanos, miren lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene Biblia, quiero que busque, por favor, busque Salmo. Y se dará cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Salmo 119 y el versículo 9. Dice la palabra del Señor así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el anciano su camino? Con guardar la palabra. Cuando se guarda, cuando se vive, cuando se practica la palabra del Señor, entonces, por ende, tenemos sabiduría. Claro que sí. Tenemos prudencia. Tenemos inteligencia. Pero si nosotros no guardamos la palabra del Señor, entonces no tenemos nada. Es importante, queridos hermanos, entender lo que la palabra del Señor nos enseña. En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amados, estas son las condiciones que hay
que se ha puesto y se necesita cumplir para buscar a Dios con éxito. Si no se cumple, no puede haber éxito en la vida. Siempre la vida estará marchita. No habrá absolutamente nada. Necesitamos, queridos hermanos, buscar. Necesitamos nosotros todos los días escudriñar la palabra de Dios. Por eso, lo que estamos considerando en esta ocasión, en Proverbios capítulo 2, dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Esto es importantísimo, queridos hermanos, importantísimo. Hermanos, necesitamos obtener la palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Esto, tal vez lo descuidamos el año que pasó, pero si tenemos la oportunidad, tenemos vida todavía, entonces tenemos que renovar esos nuevos bríos para complacer, para obedecer a Dios y ser bendecidos. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice la palabra de Dios así. Santiago 1, 25 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, escuche lo que dice la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios no quiere que nos entre su palabra por un oído y se nos escape por el otro. Dios quiere que nosotros seamos hacedores, que vivamos, que practiquemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando esto estará pasando en nuestras vidas, será totalmente distinto. Nuestra manera de vivir será totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros alimentándonos. En San Juan capítulo 3 y el versículo 21, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad. Las condiciones para buscar a Dios con éxito: se necesita practicar, vivir, ejecutar la palabra de Dios. Usted, hermano, ¿cómo está viviendo ahora mismo? ¿Sigue con la misma rutina del año pasado? Cuidado, cuidado. Si es así, el diablo le está aplaudiendo. Tal vez muchos quieren realmente tener un comienzo exitoso en este año. Quieren buscar a Dios y quieren tener mucho éxito. Pero yo me imagino que muchos hasta este día no han parado un pie en la iglesia para agradecerle a Dios o pedirle en todo caso a Dios. Si esto es su caso, significa que usted es un ingrato, irresponsable. Quiero que aprenda las condiciones que hay para buscar a Dios con éxito. ¿Queremos éxito? Dios pone condiciones. Sí, hermanos, Dios pone condiciones. Y esto se necesita aceptarlo. Nosotros necesitamos ser recíprocos. Dios nos dice, nosotros vamos a corresponder. Pero lamentablemente esto no pasa en los tiempos en que estamos viviendo. Es demasiado triste. Demasiado triste. Número 3. El costo para buscar a Dios con éxito. Si como a la plata la buscares. El costo para buscar a Dios con éxito. El versículo
4 dice, si como la plata la buscares, se necesita esmero, se necesita dedicación y tiempo. Pero muchas personas no han entendido, todavía no entienden que el costo es carísimo, es difícil. Y es una tristeza. Vivimos, o la gente vive, la que se dice cristiana en los tiempos, ahora mismo. Todo quieren que sea fácil. No quieren sacrificar su vida, no quieren sacrificar su tiempo, su cuerpo, su dinero. Si nosotros queremos, el cristiano, cuando entienda el costo para buscar a Dios con éxito, entonces se requiere prioridad. Se requiere, hermanos, perseverancia. Se requiere paciencia. Pero la gente esto lo ignora ahora. Quieren tener éxito, pero no ponen absolutamente nada en su parte para buscar a Dios. Amados, Dios nos da la oportunidad de estar hasta ahora viviendo con salud, muchos de nosotros, tal vez algunos no. Pero necesitamos nosotros ahora entender lo que la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 1, versículo 2, 3, 4 y 5. Es una enseñanza, es un mensaje para usted que conoce a Cristo. El tema es escudriñando las Escrituras con éxito. Deje todo aquello que le roba el tiempo. Dedique el tiempo para la palabra de Dios. Que Dios hable con usted. Deje que Dios le hable a usted. Enseñanza número 1, el comienzo de buscar a Dios con éxito. Número 2, las condiciones para buscar a Dios con éxito. Número 3, el costo para buscar a Dios con éxito. ¿Cuál es ese costo? Prioridad. Primero Dios y después lo demás. Querido hermano, termino con el versículo 5 de 2 Corintios capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Quiero que se examine cómo está viviendo, cómo lleva su fe en estos días de este año. Que Dios le bendiga grandemente. Y quiero que tome en serio lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra con mucho interés, para que nos sirva, para que nosotros crezcamos fuertes en la fe espiritualmente. Gracias por todos los que nos están sintonizando. Te pido que los bendigas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén. La vive la bandera de la celeste tierra, sus granjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.